Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro podcast 5 datos que debes saber desde el Digital Lab de Venevisión Media. Y este nuevo episodio buscaremos saber cómo vivir 100 años o más, ¿sí? Es que hoy queremos saber si realmente existe el secreto, la fórmula mágica, el elixir de la eterna juventud para disfrutar de una vida larga, manteniéndonos saludables. Pero para continuar hablando de este tema de longevidad, tenemos que citar a la persona que nos inspiró a indagar sobre el tema, y es que Juan Vicente, hasta hace unos días, era un venezolano, el hombre más longevo del mundo, según el récord Guinness. Juan falleció faltándole pocos días para cumplir 115 años de edad. Este venezolano y habitante de nuestros Andes vivió y murió en el estado Táchira, y a mí me hubiese encantado conocerlo y conversar con él, porque estoy segura que sus historias hubiesen sido maravillosas y nos hubiese revelado además qué hizo para mantenerse 114 años y ser testigo de primera fila de la historia al vivir más de un siglo. Pero, ¿quién era Juan Vicente? Juan Vicente Pérez Mora es un venezolano que aparece en la historia del récord Guinness como el hombre vivo más anciano del mundo. Pero no es el único récord que lideró, pues Juan Vicente aparece como la persona venezolana más anciana de todos los tiempos. Fue el hombre sudamericano más anciano de la historia y la persona viva más anciana de Venezuela. Se convirtió también en el primer hombre supercentenario de nuestro país y el último hombre vivo nacido en la década de 1900. Es el séptimo hombre en la historia en cumplir 114 años. Y hoy lo presentamos en 5 datos que debes saber para conocer cómo llegó a tener una larga vida. Pero a propósito de hablar de Juan Vicente Pérez, un centenario venezolano, hoy quisimos conversar para que nos dé esos detalles y esos 5 datos de la longevidad, de una larga vida, con el doctor Juan Carlos Méndez. Él se graduó en la Universidad de los Andes, pero es especialista en medicina, antienvejecimiento y longevidad, con estudios en México y España. Doctor, qué gusto tenerlo acá con nosotros en 5 datos. Bueno, para mí es un placer realmente aprovechar esos 5 datos que vamos a estar desarrollando durante este programa para poder lograr ver cómo prolongamos nuestra vida, que antes era el envejecimiento saludable, ahora se llama longevidad prolongada, porque estamos hablando no solamente de cantidad, estamos hablando de calidad de vida. Cuando un paciente llega a una consulta de un médico antienvejecimiento, ¿qué busca? No envejecer, vivir más de 100 años. ¿A qué acude un paciente a un médico antienvejecimiento? Bueno, generalmente vienen como pacientes regulares normales y le explicamos que el envejecimiento es un proceso normal y que ese órgano que vino, por lo cual vino, la articulación, la arteria, el cerebro, bueno, se envejeció prematuramente y que vamos a hacer un tratamiento anti-envejecimiento o regenerativo. En este caso podemos aplicar ciertos tipos de terapias específicas. Y por supuesto nosotros lo que queremos es que las personas comunes y corrientes, sobre todo el adulto contemporáneo. Cuando hablamos de adulto contemporáneo nos referimos entre los 28 y los 65 años aproximadamente. Porque el geriatra, que ya trata de adulto mayor, que son las personas de 65 años para arriba, sin embargo ellos también acuden a nuestra consulta. Por eso nosotros no somos geriatras, no somos gerontólogos, tratamos el problema del envejecimiento antes del envejecimiento. Entonces, si yo quiero vivir como Matusalén, ser una centenaria, yo debo tomar desde ahora medidas para lograr ese cometido. Claro, porque el envejecimiento parece que antes de Adán y Eva meter la pata eran eternos, la vida eterna. Cuando meten la pata o que comen del árbol del bien y del mal, comienzan a tomar decisiones que obviamente no eran las adecuadas y comienza el proceso de envejecimiento. ¿Qué heredamos a Adán y Eva? El envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que Matusalén es la persona registrada con más longevidad, 969 años. Adán duró 930 años hasta que Dios como que le dijo, mira, vamos a ponerle límite a esto. Se le puso un límite biológico que él estableció en Génesis capítulo 6, que es 120 años. Y resulta que va con la teoría de Hayflick.
y sus colaboradores, donde haciendo cultivos celulares se dio cuenta que una célula podía vivir 120 años, pero ¿en qué condiciones? Que está el ejemplo de Juan Vicente Pérez, como el récord Guinness del hombre más longevo del mundo. Si es que allí queremos llegar. Juan Vicente Pérez no se trata de un ciudadano del mundo, sino se trata del récord Guinness venezolano del hombre con más edad. Muere antes de cumplir, o sea, pocos días antes de cumplir 115 años. Así es. ¿A qué cree usted que se debe que este hombre haya podido llegar a vivir más de un siglo, ser centenario? ¿Y es acaso Venezuela y específicamente los Andes venezolanos una especie de paraíso, de zona azul, donde la gente puede vivir tanto? Bueno, puede ser que sí o que no, porque depende de factores genéticos en un 30%, que obviamente él heredó de papá y de su mamá, pues algunos polimorfismos que le permiten tener una superóxido dismutasa de alta calidad, una acetilasa, por ejemplo, él decía que Cuando bebía hablamos miche. de todo eso, nos referimos más o menos a qué, para entenderlo. Pero la parte genética es lo que vas heredando de papá y mamá, ¿okay? Que pueden haber genes fisiológicos y genes patológicos. Entonces probablemente él adaptó genes que metabolizaban muy rápidamente el alcohol, porque él decía que tomaba miche, se tomaba un traguito de miche todos los días. Entonces eso lo mantenía. Ahora, epigenéticamente tiene que ver con su calidad de vida, con su actividad, con su actitud frente a la vida, con el manejo del estrés, con el sueño. Claro, llegó a los 114, casi 115 años, pero bueno, estaba discapacitado, estaba ciego, ya perdió muchas funciones. Entonces la idea es llegar a los 115, 120, pero ¿en qué condiciones? Por el motivo por el cual nosotros lo que buscamos es que nuestros órganos, aparatos y sistemas se mantengan biológicamente jóvenes y saludables, por lo menos hasta los 120 años, y la nueva tendencia hoy en día es no solamente eso, es llegar a la inmortalidad biológica, que es lo que se está planteando en este siglo XXI. El trabajo de los científicos y de los especialistas antivejez es buscar qué da. La inmortalidad biológica. O sea, pero mientras es decir, que llegamos a esa inmortalidad biológica, siempre se ha hablado de que todos queremos conservarnos y vernos bien. ¿Existe el elixir de la eterna juventud? Porque hablábamos hace un rato, antes de comenzar el podcast, que es verdad, nuestros padres a nuestra edad no lucían como lucimos nosotros, además que vivían muchísimo menos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado para que las personas hoy en día con más edad se vean mejor que sus padres, que sus abuelos? Pero además de todo esto, ¿cuál es el factor determinante y cuál es la expectativa de vida hoy en día de los venezolanos? Bueno, comenzando por ahí, aproximadamente el venezolano 74 en el hombre, 78 en la mujer, porque en todas las especies animales, en todas las culturas, realmente la mujer tiene mayor capacidad de supervivencia ¿Y a qué se y debe? de adaptación que el hombre. Eso es un fenómeno bien interesante, porque acuérdate que la mujer tiene más genes que el hombre. El hombre en el cromosoma 23 tiene XY. En cambio, la mujer tiene XG, o sea, tiene más genes adaptativos, motivo por el cual la mujer es capaz de salir embarazada, el hombre no. El hombre era una gripecita y una vez se quiebra. En cambio, la mujer tiene una gran capacidad de adaptación, por lo tanto, una gran capacidad de supervivencia. ¿Cuál es el factor clave aquí para la longevidad? Uno, como hemos dicho, 30% genético, 70% epigenético, que es el estilo de vida que se ha estudiado en las zonas azules que comentaste, donde por supuesto la comida, el sueño, el ejercicio y la motivación para vivir es una de las cosas más importantes, cómo ellos socializan dentro de esa comunidad para poder entonces lograr tener lo que llaman los en Okinawa el Ikigai, o sea, el propósito de vida, a diferencia que nosotros aquí, la persona mayor todavía va para el geriátrico, no hayan que hacer con la persona mayor, se deprime y le da alguna enfermedad degenerativa como el Parkinson o el Alzheimer. A ver, doctor, revélenos, ¿existe o no el elixir de la juventud? Y sobre todo, ¿por qué ahora nos vemos, nuestras generaciones, lucimos mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos cuando tenían nuestra edad? ¿A qué se debe eso? Mira, la expectativa de vida, sobre todo en países desarrollados del siglo pasado, era de 49 años. Eso
y la gente se moría de enfermedades infectocontagiosas. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que aparecen las vacunas, los antibióticos, los tratamientos quirúrgicos, pues avanza muchísimo la medicina, de tal manera que esas enfermedades crónico-degenerativas que venían a ser parte de la mortalidad, como los infartos, accidentes cerebrovasculares y el cáncer, pues vienen a ser hoy en día las principales causas de muerte. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Que una arteria envejezca? No, vamos a hacer que nuestras arterias cerebrales, cardíacas, siempre estén en las mejores condiciones y vamos a tener mejor calidad de vida, de adentro hacia afuera. Por eso ya la tecnología, la nanotecnología, ha avanzado tanto gracias a las células madres, por ejemplo, que tienen una gran capacidad regenerativa, donde nuestro organismo pues tiene esa capacidad de poder mantenerse biológicamente joven y saludable en comparación a nuestros padres. Y por eso que vamos a ver una gran longevidad. ¿Qué se espera para el siglo de este siglo? Vivir 120 años Wow. y morir de muerte natural, no enfermo, no discapacitado. Es más, te digo algo bien interesante. Ahora, Para el año muerte 2000, natural, no, de muerte natural, no enfermo. ¿sí? O sea, muerte como un natural. pajarito, te dormiste ¿Te ya. dormiste ya? Ya te quedaste dormido, sin enfermedades crónico-degenerativas. Imagínate un cáncer, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces hoy en día lo que buscamos es calidad de vida, en el cual vamos a tener 100 años, pero trabajando, caminando, no arrastrando los pies, no mascando el agua como dicen en criollo, sino que realmente teniendo una mejor fuerza, mayor vitalidad, y es lo que estamos hoy Ahora, en día viendo. En nuestros Todo eso pacientes. suena muy bonito, pero entre el estrés, que resulta ya difícil, llevar la contaminación, ¿cómo se lleva esa calidad de vida? No, muchísimo, claro que sí, porque si tú aumentas tu capacidad de manejar el estrés, por ejemplo, yo tengo altos niveles de estrés. Digo que no tengo estrés, sino como 10. Pero mi nivel de mantenimiento es muchísimo más alto que una persona normal. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una cantidad de terapias que me permite entonces complementar y compensar ese desgaste natural de las cosas. Entonces, para mí el estrés es una motivación, es como montarse en una ola, ¿sabes? Yo comparo el estrés como si estuviéramos en un mar violento. Entonces, o aprendes a surfear o la ola te cae encima. Entonces, la idea es que aprendas a surfear en este momento histórico, político, social, ideológico, para poder tener más que una sobre y una supervivencia con calidad de vida. O sea, que científicamente usted nos asegura que sí, que los venezolanos podemos llegar a ser centenarios, que podemos superar los 100 años y que eso se está viendo desde ya. Claro, mis compañeros de estudio, cuando yo decidí hacer medicina anti-envejecimiento en 1992, que yo no quería hacer ningún tipo de medicina porque estaba harto de ver pacientes enfermos en los hospitales, siendo mis padres médicos, resulta que me dice, Juan Carlos, ¿qué te vas a dedicar? Yo voy a hacer medicina anti-envejecimiento. Te volviste loco, bueno, yo creo que ya tú perdiste Futurista. la noción, no sé qué vas a hacer porque eso no está demostrado científicamente. Nos vemos dentro de 30 años. Han pasado 32 años de graduado y ya tú sabes lo que pasa en los reencuentros de bachillerato y en la universidad, ¿no? Comienza a ver ve a la tus gente contemporáneos y tú Dios mío. dices, pero ¿qué le pasó a este? Eso se debe a que uno es poco objetivo y no se ve destruido uno y ve destruido a los demás. Y lo que yo pienso lo está pensando el otro, o sí. No, son parámetros biofísicos que fue de la Universidad de Sevilla, que es la edad biológica, que es porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal, reflejos digitales. O sea, son parámetros bioquímicos, biofísicos, ortomoleculares y genéticos objetivos que los medimos en la consulta para hacerte un diagnóstico de salud, para ver dónde estás y para dónde vas. Deberíamos estar por debajo de 7 años por debajo de nuestra edad cronológica. Segundo, por debajo de 49 años biológicos y lo más cercano a 28 años. Eso sería lo ideal, mantenerse de 28 años desde el punto de vista biológico. ¿Será posible? Vean el próximo capítulo. Esta conversación me llena de optimismo, pero también de preocupación. Bueno, doctor, llegó el momento de conocer los 5 datos que la gente tiene que saber para vivir 100 años, para vivir como Matusalén, para mantenerse en forma, para sentirse contento cuando se vea al espejo a pesar de los años que hayan pasado, para sentirse sobre todo bien. Y bueno, teniendo todo esto, pues en parte se llega a ser muy feliz porque llegas a vivir mucho, llegas a conocer nietos, bisnietos, tataranietos, llegas a tener una experiencia enorme, eres testigo de la historia, bueno, entonces... Hay mucho que hacer, es para vivir con propósito. El propósito de vida te da una gran longevidad. Y aquí los 5 claves de la longevidad que comienza con las terapias 4R. Ya va, vamos a anunciarla. 1.
Vamos a hablar de las primeros 4 R. Primero, terapia de remoción. Hay que quitar lo que sobra, revitalizar lo que hace falta, regenerar lo que está lesionado y restaurar los 5 datos de la longevidad, que son 1, las 5A, alimentación sana, 0 dietas. 2. Actividad física regular. 3. Asueto, descanso, sueño reparador. 4. Actitud mental y emocional positiva y proactiva. Y 5. El ambiente armónico. Bueno, revelados estos secretos, estos datos antivejez, de la mano del doctor Juan Carlos Méndez, lo que me queda es despedirlos, decirles que si usted quiere saber algo más, pues puede conseguirlo aquí en Vive al Estilo Antivejez. Fascinada, encantada de todos estos secretos y datos para poder vivir como Matusalén, ¿no? Pero además, Biológicamente joven, saludable, en forma, bellos y bellas, porque esa es la idea, por dentro y por fuera. así es. Así que ya sabe. Milagros Zambrano soy, 5 datos te doy y nos vemos en la próxima edición. Chao.